Hola, vamos a continuar con la parte de antibióticos, en esta oportunidad con los monobactámicos y los glucopéptidos. Recordemos que para cada antibiótico nosotros debemos saber cuál es el mecanismo de acción, ¿ok? Cuál es el espectro antimicrobiano, es decir, a qué bacterias va a atacar, cuál es la farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicidad y las reacciones adversas. Suficiente con eso. Yo les aconsejo que se hagan una tabla, como la deben estar haciéndose, y con relación a las dosis, mucho depende de la farmacocinética, pero eso de las dosis exactas, existen aplicaciones y libros en cual en la práctica diaria uno se puede apoyar de esos. Bueno, vamos a comenzar con los monobactámicos. En su mayor representación está el Aztreonam. Entonces, en esta pregunta refiere, una de estas es incorrecta. Bueno, entonces está indicado en la osteomielitis vertebral nativa debido a la Pseudomonas aeruginosa. Está indicada como monoterapia para la neumonía asociada a ventilador por Staph aureus. Es resistente a las metaloproteasas del Aztreonam. ¿Será correcto o incorrecto? Tiene buena actividad contra las bacterias gram negativas, ejemplo las enterobacterias. Se dosifica en paciente con lesión renal. Entonces vamos a ver todas las características que tiene este antibiótico. El Aztreonam es un monobactámico, ¿no? O es un lactámico beta monocíclico que fue aislado en 1981 como Chromobacterium violaceum. ¿Por qué? Porque en el caldo de cultivo tenía la característica de un color color violáceo, pues de un color violeta, ¿no? El mecanismo de acción de este Aztreonam interactúa con las proteínas de unión a la penicilina, es decir, van a los mismos receptores de unión a la penicilina. Lo importante de este fármaco es que es resistente a muchas beta-lactamasas, porque estas beta-lactamasas recordemos que producen las bacterias para destruir fármacos, pero este Aztreonam resiste sobre todo a las metaloproteasas, pero la que no resiste son las beta-lactamasas KPC. Pregunta de examen, posible pregunta, son las que no resiste, ¿ok? Y el espectro antimicrobiano, es decir, ¿a quiénes van a atacar? Van a atacar a las bacterias aerobias facultativas gram negativas, incluidas las enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa. Es decir, básicamente gram negativas aerobias, ¿no? Pero no tiene actividad contra microorganismos gram positivos y anaerobios. Ojo con eso, no tiene actividad con eso. Bueno, ahora, con relación a la farmacocinética, se puede administrar por la parte intramuscular o intravenosa. La semivida de eliminación son de 1.7 horas. En el paciente renal puede ser hasta 6 horas. Se elimina por la parte de la orina. Es decir, entonces, si se elimina por la parte del riñón, yo debo realizar ajuste a la función renal, ¿no? La farmacodinamia en individuos alérgicos a la penicilina o cefalosporina al parecer no reaccionan con el Aztreonam. Es decir, puedo administrar si el paciente tiene el antecedente de tener alergia a las penicilinas o cefalosporinas, a excepción de la ceftazidima. Ojo con eso, posible pregunta de examen, ¿ok? Ahora, una vez que yo ya sé el mecanismo de acción, el espectro antimicrobiano, la farmacocinética y la farmacodinamia, debo de saber las reacciones adversas, ¿no? Las reacciones adversas en muchos libros los van a encontrar con reacciones adversas más al 10%, menos de 1% y muy excepcional. Acá lo que voy a recordar son las más frecuentes. Por ejemplo, tiene reacciones adversas hematológicas y oncológicas porque produce neutropenia. En la parte hepática aumenta las transaminasas, sobre todo la ACT y la LT. Bueno, esas son las transaminasas, ¿no? La parte cardiovascular produce una flebitis, una tromboflebitis, dermatológica, una erupción cutánea. En la parte gastrointestinal, diarrea, náuseas y vómitos. Entonces, con relación a contestando la pregunta, vamos a ver que la incorrecta es el inciso B. Porque dice como monoterapia para neumonía asociada a ventilador por Staph aureus, nada que ver, porque el Aztreonam no tiene el espectro antimicrobiano para los gram positivos ni anaerobios. Sobre todo, el Aztreonam es para bacterias gram negativas y sobre todo para la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Esa es la incorrecta. Porque está indicada para Pseudomonas aeruginosa, es resistente a las metaloproteasas, tiene buena actividad con las bacterias gram negativas, sobre todo las enterobacterias, y se dosifica en pacientes con lesión renal. ¿Ok? Eso es la correcta. Bueno, ya por los años, más o menos ya comenzando por el 2000, 2005, 2009,
el Astronam ya se crea para la parte inhalatoria, sobre todo en pacientes con fibrosis quística. Recordemos que los pacientes con fibrosis quística tienen una lesión en las microvellosidades respiratorias en el epitelio pseudoestratificado ciliado, el cual las secreciones no la elimina, ¿no? Entonces, al no poder eliminar las secreciones, tienen infecciones pulmonares recurrentes y recidivantes. Entonces se han estudiado varios fármacos, los aminoglucósidos y en este caso el Astronam, para ver si mejora algo el Astronam inhalado, ¿ok? Entonces ya en estos artículos bien que después de un tratamiento de 28 días con Astronam inhalado mejora el score respiratorio, esto en la parte clínica, mejora la FEBI, la FEB1 y la densidad del esputo, ¿no? En comparado con placebo. Entonces, en pacientes con fibrosis quística que tengan infección de la vía aérea, que tengan alguna enfermedad moderada o severa pulmonar no reciente y que no hayan usado antibióticos antiseudomona o acitromicina, el Astronam mejora favorablemente los síntomas respiratorios y sobre todo la parte fisiológica. Bueno, entonces aquí nada más menciona que en la fibrosis quística la inhalación se hace por un nebulizador con 75 miligramos 3 veces al día, al menos 4 horas de diferencia durante 28 días. Eso es con relación al Astronam, ¿ok? Ahora vamos a centrarnos a la parte de los glucopéptidos y vamos a comenzar con esta pregunta. Una de estas es incorrecta con relación a los glucopéptidos. Entonces ustedes saben que los glucopéptidos en su mayor representación está la vancomicina y la teicoplanina. Bueno, entonces la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, la vancomicina se prescribe por vía oral. ¿Será correcto o incorrecto? La resistencia, el fenotipo VAN-A, confiere resistencia inductible a la teicoplanina y a la vancomicina por enterobacterias Faecium y Fecalis. El 2002 se identificó la resistencia a vancomicina, es decir, por primera vez se identificó, será correcto o falso, con una concentración inhibitoria mayor o igual a 32 microgramos mililitros. Y ustedes preguntarán, se dirán, ¿qué es el MIC? El MIC no es nada más la concentración más baja del antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo después de su incubación. Eso es el MIC. Por eso, para determinado fármaco existe un MIC adecuado para decir que es sensible o resistente. Cuando el MIC es muy alto y hay puntos de corte, entonces ya se considerará que es resistente el microorganismo a dicho fármaco que se está estudiando. Bueno, sobre todo la vancomicina se debe ajustar a función renal y medir los niveles de vancomicina, lo vamos a ver posteriormente. La penetración de la vancomicina al pulmón es muy alta por la liposolubilidad, eso lo vamos a ver si es correcto o incorrecto. Bueno, los glucopéptidos está la vancomicina y la teicoplanina. La vancomicina es un antibiótico que procede del Streptococcus orientalis, la teicoplanina del antibiótico glucopéptido, es decir, proviene del Actinoplanes. Y hay nuevos glucopéptidos que están en desarrollo, como por ejemplo la telavancina, la oritabancina y la dalbavancina, que probablemente en algunos países ya esté disponible. Bueno, los glucopéptidos inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ustedes recuerdan que la pared bacteriana es un poco más compleja de las bacterias gram negativas, porque tienen lipopolisacáridos, tiene la membrana externa, el periplasma, la membrana celular interna, que esos van a formar la pared celular, es decir, un poco más compleja. Entonces la vancomicina, como es un poco de un peso molecular alto, por eso no penetra en las bacterias gram negativas, por eso se usa mayormente en las bacterias gram positivas. Y en estas bacterias gram positivas, en la pared celular, nosotros vemos que tienen los peptidoglucanos, ¿no?, en su mayor representación. Y estos peptidoglucanos están formados por varios componentes de polimerización de proteínas, no se polimeriza. Pero la vancomicina lo que justamente hace es inhibir dicha polimerización cuando se une en el extremo terminal de esta parte que es la D-alanina. ¿Ok? Entonces cuando interfiere ya no se forma la pared celular y por lo tanto las células, o es decir el microorganismo, muere. Para ver qué niveles
de vancomicina yo debo de alcanzar en plasma para tener ese efecto? Para eso se ha estudiado la proporción del área bajo la curva con la concentración inhibitoria, para ver que es un punto de corte de 400, el cual permitió anticipar la eficacia en sujetos con neumonía por Staph aureus. ¿Okay? El espectro antimicrobiano, en la parte práctica, nosotros sabemos que la teicoplanina y la vancomicina se usa para bacterias gram positivas. ¿Okay? Gram positivas. Tenemos el Staph aureus, Staph epidermidis, el Streptococo, Bacillus, Corynebacterium, Actinomyces y otros bacterias como el Clostridium. Como ustedes verán, para cada microorganismo hay un nivel de concentración inhibitoria. ¿Ok? Porque si estos sobrepasan un determinado punto de corte, ya se los considera resistentes. Bueno, la teicoplanina, en su espectro antimicrobiano, son susceptibles para Staphylococcus aureus, son susceptibles o resistentes a la meticilina, están indicados. También para la Listeria monocytogenes, el Corynebacterium y Clostridium. Ahora, por ejemplo, donde yo hice la residencia, yo por lo menos no he visto ningún Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. ¿Ok? Pero en algunos países, no sé si en sus centros de salud u hospitales hayan identificado resistencia al Staph aureus, resistencia a la vancomicina. ¿Ok? La resistencia a la vancomicina está mediada por la alteración en la secuencia de los aminoácidos. Por ejemplo, sabemos que se van a unir a la D-alanina, y esto puede cambiar a una D-alanin de lactato o D-alanin de serina. Entonces este cambio de aminoácido ya no va a actuar ahí la vancomicina. Y existen varios fenotipos, ¿no? El fenotipo VAN-A, VAN-B, VAN-C, el cual confiere diferentes tipos de resistencia a diferentes microorganismos. Por ejemplo, el fenotipo VAN-A confiere resistencia inductible a la teicoplanina y vancomicina, sobre todo en el Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis. El fenotipo VAN-B tiende a situarse un menor nivel de resistencia, aunque en la parte práctica clínica no es tan relevante. Y la VAN-C confiere una resistencia solo a la vancomicina. ¿Ok? Y en el año 2002 se aisló por primera vez la cepa del Staph aureus resistente a la vancomicina. Porque si ustedes se dan de cuenta, nosotros necesitamos un MIC menos o igual de 2 microgramos ml. Pero ya cuando ya tenía mayor a 32, ya se lo consideró resistente a la vancomicina. ¿Ok? Bueno, la absorción y la distribución. La absorción es cuando nosotros administramos por vía oral la vancomicina, no se absorbe para nada en el estómago ni el intestino delgado. Entonces, si hay una colitis pseudomembranosa, digo colitis intestino grueso, entonces también funciona la vancomicina en una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. ¿Okay? La distribución es que una sola dosis de 1 gramo, una dosis de 1 gramo intravenoso ya alcanza una concentración de 15 a 30 microgramos por ml, una hora después de venoclisis que dure 1 a 2 horas. Por ejemplo, yo tengo un paciente con neumonía por Staph aureus, le indico la dosis y esa dosis debe de pasar entre 1 a 2 horas, no es que se le pasa en bolo. ¿Por qué? Porque tiene reacciones adversas que lo vamos a ver posteriormente. La vancomicina, el 90% se excreta por el riñón, entonces si digo por el riñón, se debe de ajustar a función renal. Bueno, la teicoplanina del suero es muy larga, hasta 100 horas en individuos con función renal normal, es decir, tiene un tiempo de vida un poco más prolongado. Ahora, ¿para qué se usa los glucopéptidos? Se usa para infecciones de piel y partes blandas, huesos, articulaciones por Staph aureus, ¿no? Infecciones de vías respiratorias por Staph aureus, infecciones del sistema nervioso central por Staph aureus, ¿no? Y en endocarditis e infecciones del catéter o vasos, ¿no? Cuando estos pacientes igual pueden estar colonizados por Staph aureus. Bueno, el clorhidrato de vancomicina mínimo se debe administrar por lo menos durante 60 segundos. La dosis es de 30 a 45 miligramos kilogramo al día en 3 fracciones. Bueno, la concentración sérica mínima es de 10 microgramos por ml y se usa en infecciones graves
por Staphylococcus aureus metilcinino resistentes. Y se debe ajustar en pacientes nefrópatas. Ahora, algo importante. La penetración de la vancomicina a nivel pulmonar, por ejemplo, si tengo un paciente con neumonía, es muy baja. Por lo tanto, se debe recomendarse dosis muy altas. Una cifra por lo menos entre 15 a 20 microgramos por ml. Debería estar esos niveles en sangre. ¿Okay? Por eso nosotros, cuando en la terapia intensiva tenemos un paciente con neumonía y además tiene lesión renal, porque son pacientes críticos, lo que yo prefiero es no usar banco y usar linezolid, porque el linezolid no es nefrotóxica y tiene buena penetración pulmonar si yo quiero cubrir Staph aureus. ¿Ok? Esos son tips que uno va aprendiendo en la parte cuando va viendo pacientes. Ahora, en la parte de... con relación a esta pregunta, pues es incorrecta que la penetración de la vancomicina es muy alta. Habíamos mencionado que es muy baja, ¿no? Ahora, vamos a ver. ¿El síndrome de hombre rojo ocasionada por la vancomicina es una reacción alérgica? Es una pregunta. Primero vamos a ver qué reacciones adversas tiene. Los efectos secundarios de la vancomicina se pueden manifestar por máculas o anafilaxia. Las máculas, sobre todo, está relacionada por un goteo intravenoso rápido, porque si la bibliografía, si los estudios nos refieren que se debe pasar en 60 minutos la vancomicina, no la pasa. Digamos que pasen 10 minutos. Y eso hace que las células cebadas se irriten, liberan histamina y se crea todo lo que son las reacciones eritematosas, urticarias, hiperemia facial, taquicardia, hipotensión. Y a esto, ustedes ven aquí en la imagen, se denomina el síndrome de cuello rojo u hombre rojo. Por lo tanto, esto no es una reacción alérgica, sino es el efecto tóxico de la vancomicina por la administración muy rápida. Por lo tanto, si yo a un paciente veo en medicina interna o en cirugía en cualquier parte y que le están administrando vancomicina y el paciente tiene síndrome de hombre rojo, muchos cometen el error de darles corticoides o antihistamínicos. Porque si les das corticoides a una neumonía que todavía está en una fase de resolución, lo vamos a empeorar. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho criterio, un poco de farmacología para entender todo lo que es la clínica y la fisiopatología, obviamente. ¿Okay? Por lo tanto, no es una reacción alérgica, ¿no? Es falsa. Ahora vamos a ver a la daptomicina. Una de estas es incorrecta con relación a la daptomicina. Es un antibiótico lipopéptido cíclico obtenido por Streptomyces rhoeoporus. Es activa contra cepas resistentes a la vanco. Su mecanismo de acción es la despolarización y la pérdida potencial de membrana y muerte del microorganismo. Está indicada en neumonía extrahospitalaria y suele elevar la CPK total, la creatinina fosfoquinasa total. Entonces una de estas es incorrecta. Los lipopéptidos, en su mayor representante la daptomicina, es un antibiótico lipopéptido cíclico obtenido del Streptomyces rhoeoporus. El valor crítico de susceptibilidad del MIC para Staph aureus y el estreptococo es menos o igual a 1 microgramo por ml. Para enterococo es menos o igual a 4, es un poquito más alta. ¿Cuándo se usa la dapto? Cuando hay resistencia a la vancomicina, cuando se sospecha. Es muy raro ver que un paciente pueda tener resistencia a la vanco. Son pacientes, por ejemplo, yo he visto casos, pacientes nefrópatas que hacen diálisis, hemodiálisis, y de repente tienen varias infecciones de catéteres, ¿no? Por descuido, por lo que tú quieras. Estos pacientes con infección de catéter desarrollan endocarditis y sobre todo por Staph aureus. Entonces 5, 8 años viven así y van recibiendo vancomicina. Entonces llega a un punto que el Staph aureus adquiere resistencia. Entonces en esos casos la daptomicina nos ayuda. El mecanismo de acción es despolarizar y que pierda el potencial de membrana y por lo tanto el microorganismo se altera y muere. Está indicada en infecciones complicadas cutáneas y de partes blandas y también como en la endocarditis. Aquí le puse derecha, pero es sobre todo por Staph aureus resistente a la vancomicina.
El efecto tóxico principal de la daptomicina es la lesión musculoesquelética. Por eso es que en algunos casos se puede elevar la CPK total, la creatinfosfoquinasa. Entonces, una de estas es incorrecta con relación a la daptomicina. La incorrecta está indicada en neumonía extrahospitalaria. No, está indicada en infecciones de partes blandas musculoesqueléticas y también en la parte de endocarditis por Staph aureus resistente a la vancomicina. Bueno, eso es con relación a monobactámicos y glucopéptidos, y vamos participando en nuestro grupo de estudio con preguntas y respuestas. Muchas gracias.